Han pasado ya un par de semanas o tres del examen PIR y ahora un poquito más en frío me gustaría hacer este vídeo comentando las conclusiones que extraigo de mi primer año como tutor de opositores al examen PIR, aunque me gusta llamarme a mí mismo mentor, y luego comentaré eso, sobre cómo voy aprendiendo a ser una cosa que para lo que no hay un máster ni carrera. No me he preparado nada, tengo aquí algunas notas y voy a ir comentando. Y hay algún vídeo mío comentando sobre lo que pienso de las academias y los principios de aprendizaje y estas cuestiones. Las voy a repetir porque ese vídeo era un poco, no era un vídeo, de hecho estaba conversando vía Zoom con algunas opositoras, seguramente repita ese tipo de cosas. Así que bueno, voy a empezar diciendo lo que me ha sorprendido más este año. Lo que me ha sorprendido más es que, lejos del método, no sé, de la planificación, del nivel académico previo de la opositora, este tipo de cosas, ¿no? De los manuales de base. No sé si lo pensaba antes porque no me acuerdo muy bien, hace un año, pero ahora sí que estoy convencidísimo de que el factor más importante es que la opositora se aísle de la cultura peer. Me parece toxiquísimo el hecho de estar en contacto con este mundillo del examen PIR. De hecho, ahora pienso más que nunca que yo me saqué la plaza, en parte porque estudié en la UNED y estudié mucho. Y por cierto, nadie me pregunta sobre cómo estudié esos 4 años, y que yo creo que fueron la clave, al menos de mi plaza. Y creo que, aparte de eso, lo que me hizo muy bien fue estudiar por mi cuenta, tranquilamente, sin tener mucho contacto. Estaba matriculado en Persever, no acabé acudiendo a las clases y tal, sí que hacía los simulacros y las tutorías con Bernat e Ivette, eso siempre lo he dicho, pero por entonces no había esta cultura, estos grupos de WhatsApp, cuentas de Instagram hablando de este tipo de cosas, vídeos de YouTube de varias academias, con los testimonios que son terribles. Ahora comentaré qué pienso de los testimonios, de los que sacan plaza. Y sobre todo los grupos de Telegram y los grupos de WhatsApp. O sea, me he dado cuenta, correlaciona muchísimo las opositoras que se protegen de eso y la estabilidad que tienen durante el año. Las que no pueden protegerse de eso porque ya llevan 2 o 3 años en esta cultura, tienen muchísimas voces, no pueden estudiar, es imposible. Si no es una cosa, es otra. Si no le ataca un virus en primavera, le atacará otro en otoño. Si no es un manual de referencia nuevo, es que tengo que corregir los exámenes de una manera determinada. O usar Anquis, o usar estos esquemas, o estos apuntes, es locura total. En cambio, cuando veo a alguien que tiene un método fijo, un sistema, y sigue con eso durante todo el año, la estabilidad es brutal, la diferencia. Y eso, bueno, claro que hay factores personales, pero es que lo veo que correlaciona tanto este hecho de que quien procura aislarse de eso, que es lo que más me ha sorprendido y lo tengo que compartir por si a alguien le fuera, le fuera útil, sobre todo a mis próximas opositoras que me contacten, que sepan que ese es el factor importante, o sea, el factor más importante. Esto suena a que quiero que estén conectadas solamente conmigo. Y sí, y siempre lo digo, creo que en realidad con la única persona que tienes que estar en contacto eh, relacionada con el tema PIR es conmigo, con el mentor. Y aquí la pena que me da, y a lo mejor no se me cree, porque parezco interesado, es que yo creo que en el futuro las academias acabarán desapareciendo. No son sostenibles, no tiene ningún sentido. Ahora matizaré Persever, no solo porque les tenga cariño a Bernat y a Ivette, y porque creo que lo que hace Bernat es una cosa muy especial respecto a las otras academias, pero aún así no deja de ser una academia y creo que están condenadas al fracaso. Creo que en el futuro habrá mentores. Igual que hay terapeutas, pues hay mentores y habrá mentores. Yo ahora no conozco a nadie más que a mí, pero si hubieran 10 mentores, pues yo recomendaría que siguieran a ese mentor. No quiere decir que no le pongan en duda o que no tengan
autonomía pues, para pensar o para discutir lo que diga el mentor, ¿no? Pero si sigues a 10 mentores virtuales, voces, opiniones de aquí y de allá, testimonios, que si lo que dice esta guía, que si el grupo ha discutido sobre esto no va bien en ningún aspecto y menos en una posición tan dura como esta. Entonces, me parece fundamental seguir al mentor. Ahora, que yo sepa, solo estoy yo, así independiente, pero en el futuro ojalá haya muchas más. O sea, y bueno, iré comentando por qué creo que acabará sucediendo esto. Las academias no tienen ningún sentido, no tienen sentido, por varios motivos. Primero porque atentan, esto es paradójico, atentan contra lo que sabemos sobre el estudiar y el aprender. Y es curioso, ¿no? Son academias que preparan a psicólogos para sacarse una plaza de psicólogos clínicos. Entonces, no tener claro cómo se aprende, pues es bastante heavy. Ya lo he comentado alguna vez, los manuales de resúmenes tipo C de tipo APIR son infumables. De hecho, cada vez tengo más claro que la opositora tiene muchas más dificultades a la hora de leer ese tipo de manuales y de integrarlos y de codificarlos que si ocupara, o sea, si incluso es que iba a decir el tiempo, pero a veces tardas menos en leer un manual de referencia original que no un pastiche de trozos de aquí y de allá. Ese es el primer error. Segundo, odio lo de ir marcando como si fuera hundir la flota cuándo ha caído, en qué lugar del tema ha caído las preguntas. Eso distrae mucho y impide un poco la codificación global del tema, que eso es uno de los problemas que creo que está pasando con el abuso de las Anquis. Pero sobre todo la planificación, no tiene ningún sentido. Yo siempre digo que mi esquema, que no es mío, o sea, no es que lo he inventado yo, es que el sistema de devueltas no tiene sentido si en la primera vuelta no se ha asimilado el tema. Y esto creo que nos viene porque jugamos a ser médicos, a ser MIRES, también en la especialidad, y no estudiamos como médicos. O sea, el nivel en general en los grados, respecto a lo que sirve para el examen PIR, es prácticamente nulo. Es como si la opositora empezara de cero. Y no solo empieza de cero prácticamente de contenidos, sino que de metodología de estudio. Y eso también lo comentaré. Porque en realidad las academias CEDE y APIR no son más, y Persever parcialmente, no son más que una prolongación del sistema universitario. Es que es lo mismo. Y ahora comentaré un caso con filosofía de la UNED, porque no tengo los manuales de aquí de psicología. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Entonces, lo dicho, no se salva nada de la academia. Las clases, ya he defendido muchas veces que el único que aprende en una clase es el profesor, o sea, es lo más pasivo que hay, escuchar a alguien, y es muy difícil aprender de eso. No digo que no puedas aprender, si el profe es muy bueno te puede situar en el tema, te puede dar claves para que tú luego autónomamente lo asimiles, lo leas, lo codifiques, lo que sea, ¿no? Pero, además yo he hecho clases de eso, pero bueno, me di cuenta más tarde. Aunque siempre como oyente estuve convencido siempre de que eso a mí no me sirve. A mí por lo menos, y en general a nivel teórico tampoco tiene mucho sentido ver clases. Entonces, si los manuales no sirven, si la planificación no sirve, si los métodos que enseñan no tienen ningún sentido a nivel científico, y ya ni científico, porque es que no hace falta ni apelar a la ciencia, hace falta apelar a la experiencia. O sea, si estás 10 o 15 años estudiando y procurando saber algo, es imposible que llegues a los métodos que enseñan las academias. Entonces, planificación, no. Manuales, no. Método, no. Y no hablemos ya del acompañamiento que suelen tener las opositoras, que supongo que habrá que salvar a alguien, pero en general, esto pasa como en psicología clínica, como en psiquiatría, ¿no? O sea, el individuo, el terapeuta puede ser maravilloso, pero está condicionado demasiado por la institución. Entonces, las tutorías que se suelen hacer no solo son nulas, y también pasa en clínica. A veces hace más daño un pobre o nulo acompañamiento que un no acompañamiento. Y esto pasa mucho con los tutores. Y yo para diferenciarme, porque es que me niego a ser un tutor de esos, porque yo soy un mentor. Y un mentor se conecta 2 o 3 horas seguidas
con una persona y no solo le enseña métodos de estudio y la planificación y todo esto que la gente, que es lo primero a lo que quiere aprender, ¿no? No, es que se ajusta a cada, bueno, como puede, no siempre tengo éxito, pero me intento ajustar a la persona para que entre ella y yo determinemos un sistema o que comprenda esas técnicas o que las ponga en práctica. Bueno, es como un arte. Entonces, no se trata de escribir, si fuera así, yo escribiría un libro con todo lo que he aprendido de cómo estudiar, que por cierto sigo aprendiendo hoy en día, eh, entonces pues eso vendería el libro, pero es que de leer eso no se aprende. Entonces a veces necesitamos a mentores y yo de hecho, yo personalmente para mí, me los intento procurar, si no es con amigos, de hecho ahora tengo como una especie de coach o de profe para que me ayude a escribir mejor mis textos y mis futuros libros y todo. Entonces, eh, yo nunca dejo de aprender y valoro mucho el que tenga alguien personalmente que me ayude. Igual que eso lo entendemos para desarrollo personal o para el tema clínico, pues es que no tiene ningún sentido no pensar en este mismo modelo de ayuda en lo tocante a la educación. Entonces, las universidades presenciales de la mayoría de facultades de psicología pues son una risa, casi todo el mundo aprende por diapositivas o apuntes del profesor. Hay gente que acaba la carrera sin leer un libro entero y entonces disculpad, entonces lo que acaba pasando es que, bueno, por lo que decía antes, pues no, empiezan el periplo del examen PIR con cero contenidos prácticamente y, y metodología ninguna. Entonces mucha gente saca la primera o la segunda con esos métodos de la academia, pero nadie se para a pensar, o pocas personas se paran a pensar que en verdad son gente que trae muy buen nivel de la carrera. Y, y ahí viene lo de los testimonios, que esto es muy loco. Yo he tenido muchos opositores, muy buenos estudiantes, pero no tiene nada que ver ser muy buen estudiante con tener la metacognición necesaria para averiguar qué procesos has seguido, cuáles te han ido bien y cuáles mal y cuáles has desechado. Para esto se requiere un análisis deliberado para eso, para aprenderlo, y luego muchos años. Y de hecho que nadie te enseña a fijarse en esas cosas. Entonces, tiene que ser alguien muy friki como yo o alguien muy interesado en estos procesos o en estos temas para para acabar pudiendo explicar exactamente cómo has estudiado, lo bien que lo has hecho, lo mal, tal, o sea, eso. Entonces, cuando veo los testimonios, es que también es ruido, es más ruido, como señalaba antes, para la opositora. Yo ya sé que de cero lo primero, pues eso, a ver, que me cuente la gente, ¿no? Pero empieza en la casa por el tejado, escuchando testimonios, además que algunos caen un poco en que tú puedes, no sé qué, y el esfuerzo, estas cosas que entiendo, que la persona a lo mejor es brillante estudiando, se le ha currado mucho, pero no tiene nada que ver con saber explicar qué cosas sí, qué cosas no, y además y luego hay que personalizarlo. Esto es que caemos luego, cuando seamos clínicos, residentes, adjuntos, empezaremos a criticar todos estos esquemas cuando los hemos defendido en algún momento. Es decir, todo, es, todo se tiene que personalizar, no puedes estar diciendo factores factores, o sea, es un poco, yo caigo en eso también debo reconocer, pero intento hablar de principios de aprendizaje y que si no se cumplen esos principios, pues es muy difícil, a lo mejor llegas a la meta, pero siendo muy poco eficiente. Entonces, bueno, testimonios, la verdad es que no me interesan, nunca me interesaron y ahora tampoco aprendo nada. O sea, si yo aprendiera de los opositores que sacan plaza, pues estaría encantado de verme aquí un montón de vídeos, tomar notas, como estoy todo el día tomando notas y aprendiendo, pero no lo hago porque es que no me aportan nada y si no me aporta a mí nada, no le van a aportar nada a las opositoras. Eso pienso. Otra cosa, que te inspire a alguien pues, que hable muy bien y y no sé, que te cuente su experiencia, eso sí, pero a nivel técnico me parece que los testimonios aportan muy poco. Eh, Bueno, y luego esto también es que todo me recuerda un poco al sistema educativo en general, no solo a las academias estas de APIR y su madre, y las que vayan saliendo, porque las que nacen nuevas pues son más o menos del mismo padre y del mismo madre, porque es que beben del mismo sistema. Entonces, mm,
Creo que ya he hecho la analogía, me parece muy pertinente, de que gente muy valiosa que podría, sin anclajes, ser mentores extraordinarios, pero que bajo esas instituciones son un número más, como tutor, no como opositor, son un número más y hacen lo que proceda, y así estamos también en el Sistema Nacional de Salud. Y además que tampoco permite, porque yo me veo mejorar con cada tutoría, y este año habré hecho, no sé, 200 o 300, y no son cortas, las opositoras mías lo saben, acabamos agotados muchas veces, y acabamos por cansancio, no porque yo tenga una hora determinada, que por cierto no la tengo, y es un poco loco eso de saber cuándo, o sea, no saber cuándo acabo, porque acabo los días muy cansado. Pero bueno, a lo que me quería referir. Cada tutoría a mí me hace mejor, porque yo también sigo siendo de ir analizando qué funciona, qué no, con qué tipo de personalidad o qué tipo de trayectoria académica o vital. O sea, es que es interminable lo que aprendo con estas tutorías. Entonces, el mentor o el tutor que no haga ese trabajo no va a acabar aprendiendo. Entonces va a ser igual de mediocre como tutor, y en 5 años va a acabar aprendiendo, o sea, va a acabar guiando, si es que guía, o va a aconsejar de lo mismo, o sea, de la misma manera que aconsejaba 5 años antes, ¿no? Pues a mí no me pasa. Yo cada 2 o 3 meses me veo renovado, y creo que no soy el mismo Juan que hacía la mentoría con una persona, y a los 3 meses es como que no ha cambiado los principios ni nada, el sistema más o menos siempre sigo lo mismo, ¿no? Pero si me invento nuevas técnicas, o yo que sé, mejoro cada uno de los procesos. Que en verdad eso a lo que animo a la alumna. O sea, la alumna tiene que emularme a mí en el sentido de ir analizando el sistema, irlo corrigiendo, y que sea al final muy personal, ¿no? Entonces las academias, pues igual que la universidad, no tiene ningún sentido. Y vamos a hablar un poco de los manuales. No solo tengo pegas con los manuales de resúmenes, que son terribles, sino con los manuales de referencia de la UNED. Y ahora mira, este es el manual de referencia de ética de filosofía. Estoy matriculado porque llevo años estudiando por mi cuenta, pero me matriculo primero porque la UNED es muy barata, y luego para que me fuerce a mí a leerme a algunos autores que no los he leído aún, o para que me obligue a escribir ensayos, tener fechas de examen, ¿no? Me obliga a tener externamente, ¿vale? Soy bastante disciplinado, pero bueno, he caído, sí, ¿vale? Me he matriculado a Filosofía de la UNED, que es la carrera mía de siempre. Esto es un manual de referencia, no es de autor de referencia, es un manual recopilatorio en el que cada capítulo lo escribe un autor, pero no es un autor de referencia clásico, ¿vale? De los que habla. Bueno, pues mira, capítulo 9. Este es el primer capítulo del semestre segundo de ética. Pues este capítulo es infumable, así de claro, es infumable. Lo voy a codificar, asimilar, no sé cómo lo haré. Bueno, sí que lo sé porque he trabajado con muchos manuales en la UNED, y le sacaré el provecho, ¿vale? Pero aquí se habla, por ejemplo, de Kant, Aristóteles, ¿qué más? Porque están discutiendo el fundamento, si existe una fundamentación racional de la ética, ¿no? Total, que aquí se citan autores que no me ha costado leerlos, que los he resumido, que los he integrado, y los entiendo mucho mejor que este capítulo. Es decir, ¿cómo puede ser que no me hagan leer a ellos, ¿vale? Si son autores de referencia para ética, aunque sí me los hacen leer textos cortitos, pero no los libros originales, ¿no? Y que me cueste más asimilar esta prosa que, si fuera alumno, este mismo profesor no permitiría escribir de esta forma, ¿no? Bueno, pues esto pasaba un poco con los manuales de referencia de la UNED. O sea, el Belloc, aparte que, por cierto, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero sigue una estructura de semillana. O sea, en verdad, luego nos quejamos, pero estamos consumiendo psiquiatría desde el minuto cero. Y a eso le llamamos psicología, pero bueno, eso hay que hacérselo mirar. Entonces, el manual de referencia, incluso el Belloc, no solo es que sea infumable, es que eso es anticonocimiento. Así de claro. Entonces, imaginad
qué pienso yo sobre los manuales tipo CD o APIR. Luego lo que sucede, el drama viene más tarde, se va aplazando el drama. Después de la carrera no pasa nada, porque aquí, bueno, todos con los títulos y tal, venga, pues opositamos. Estudiamos estos manuales que nadie luego, bueno, sí que te influye, pero no los usas, porque son dos cosas diferentes. Y luego te encuentras con residentes pues que no tienen la capacidad para leer de forma autónoma o tener un proyecto intelectual que se le o sea, que se le presupone, y no tiene esa autonomía para el estudio. No hace falta que ser ahí el intelectual del año, pero digo, ser autónomo para tus lecturas o para el aprendizaje, que supone que estás en el periodo formativo más bestia que vas a tener, y la gente sale infantilizada, pero no porque no tengan capacidad, porque en realidad yo lo noto con o sea, con las opositoras, en una sesión o dos, pues que las ves ya pues que adquieren más las herramientas básicas, o sea, que no es culpa del alumno, es culpa de por dónde ha ido pasando, ¿no? Por qué etapas ha ido pasando. Entonces, incluso la gente de la UNED que trabaja con los manuales, pues tampoco tiene las herramientas básicas para eso. El que haya ido a una facultad presencial, el que haya aprendido por diapositivas y no por libros, y el que no haya tocado libros de autor de verdad, pues aún menos preparado. Y ya no digamos el tema de la planificación y la autonomía, porque claro, tenemos tantas fechas y tantas eso, pero bueno. Entonces yo creo que es un drama más allá del examen PIS. De hecho, yo me quejo de esto y me estoy matriculando a Filosofía en la UNED para tener esas fechas externas, pero bueno, yo he intentado desapegarme de eso, pero aún tengo esas muletillas. ¿Qué más? A ver si me dejo algo. Luego otra cosa, claro, conmigo han sacado plaza este año algunos cuantos, ¿vale? Me niego a decir la cantidad, primero porque no tiene ningún sentido. Y esta guerra de datos, de cifras, entre academias, es terrible, porque yo ahora pienso en los que han sacado plaza conmigo, que también eso también habría que discutirse, no sé. Pero, claro, algunos han empezado de cero conmigo. Otros llevaban 3 años en otra academia y luego se pasan conmigo, pero ya tenían buen nivel. No sé, ¿cómo valoro quién ha sido conmigo? Aunque sea conmigo, ¿qué parte he sido yo o parte de la alumna? Es decir, ahora ya entramos un poco en el tema de negocio y tal, el marketing y estas cosas, ¿vale? Ya lo sé, pero bueno. Pero todo el mundo cae en esto y luego acaba afectando en las decisiones tú como opositora, de que mira, que por aquí saca. Bueno, entonces, patético también, patético y además irrealizable. Y ahora lo estoy viendo yo en primera persona que es que no se puede cuantificar, o sea, perdón, es imposible cuantificar, además, incluso estando ya dentro, pues eso, los factores, sé cuáles perjudican, pero por ejemplo, es que hay gente porque memoriza más rápido, evoca con facilidad, tiene una capacidad de concentración brutal, pero luego esos factores no sabes si son contextuales en el sentido de que se ha sabido proteger, no sé cuántos años lleva con hábitos de estudio, no sé, bueno, a veces sí lo sé porque profundizamos mucho, entonces, sé un poco su estilo de vida y su entorno, pero es que aún conociendo muy bien a la persona, luego esto no sé muy bien cómo superar una cosa o la otra. Entonces la gente cuando le preguntan los factores que juegan en el sacar plaza, yo alucino con lo de que se pueda simplificar tanto y sobre todo con el tema de la academia y que te cuenten en una academia cuando a lo mejor solo has usado los simulacros de esa y ni siquiera has abierto sus manuales. Bueno, supongo que eso es más de cajón y todo el mundo se da cuenta que es patético, pero bueno. Y eso entonces, volviendo al sistema de mentorías, yo no voy a ofrecer nunca el éxito. En verdad, es que el acompañamiento, yo te acompaño y te voy ayudando y es como la relación terapéutica. Cuando veamos que no funciona, pues se acaba la relación. Entonces, aquí el problema es que no hay más mentores. A mí me gustaría que gente que saca plaza conmigo y que le interese, perdón, y que le interese hacer este tipo de cosas, o gente que se anime que yo no conozca, pues que sean mentores
Y cobren o no, porque yo pues tengo de todo tipo. Ahora he empezado a cobrar porque no tengo más tiempo y necesito dinero para comprar libros, pero y para vivir. Pero también se puede hacer gratis. Y, por cierto, si a alguien le interesa que es un tema también en psicoterapia, también me ha dado la oportunidad de ir comparando si la relación se veía influida o no por lo del compromiso monetario, ¿no? Económico, o si la relación era más pura y más romántica y más de mentor-alumna sin el dinero de por medio. Y me he dado cuenta que no, al menos hasta ahora, he visto que cobrando hay malas experiencias y buenas, y gratis hay malas experiencias y buenas. No me puedo decantar por qué cuestiones, o sea, por si influye una cosa o si. No me puedo decantar por ninguna. Yo preferiblemente esto lo haría por amor al arte, porque me encanta. De hecho, para mí es una mezcla chula entre desarrollo personal, barra clínica si es que hay, y barra pedagogía. Entonces, esta triple vertiente a mí me encanta. Y, y adaptarme a cada situación y todo eso. Y veo muchas analogías entre los tres roles, ¿no? Entonces yo esto lo hago en mi tiempo libre muchas veces y encantado, y a veces me canso, entonces, bueno, pues, sí, pero aparte del cansancio no veo nada negativo. Y ya os digo, cobro porque tengo otros proyectos y tengo que cobrar, vaya, tengo que comer y yo qué sé. Pues, tiene sentido también, ¿no? Pero bueno, que yo encantado lo he hecho y lo haré sobre todo con estudiantes, que es con los que se disfruta más por eso, porque no tienen tantos pajaritos ni voces del mundo peer. Es exagerado, ¿eh? Es exagerado, y además yo ya veo las frases y las dudas que no son de ellas. Cuando empiezan con eso es mucho más difícil. Es como trabajar con un paciente que haya pasado ya por otro marco que le haya dado el médico de cabecera o el psiquiatra, que es muy fácil que suceda eso, ¿eh? Entonces, el trabajo es primero de invertir eso, de deshacer eso, de desaprendizaje. Y luego ya pues avanza, pero no tiene color empezar con gente de cero. No tienen, y además, insisto, no es una cosa para yo asegurarme el seguimiento, que me sigan a mí, no. O sea, en verdad, de hecho ya depende mucho la persona que, que sea más desconfiada o que tenga su propia idea y que quiera siempre asegurarse y discutirlo hasta que se sienta segura. O sea, no, depende más de la persona que de lo otro. Entonces, bueno, no sé si me estoy enrollando ya y si me dejo algún punto, pero creo que ya se deja entrever un poco mi pensamiento sobre este tema del examen PIR, que no me preocupa tanto que si el nivel de este examen, que si no sé cuánto. No, me preocupa que sea en verdad un continuo de una desgracia social prácticamente. Porque el sistema educativo a mí me importa muchísimo y veo mucha mediocridad, y no por culpa de los alumnos. O sea, en verdad, eso, acaban infantilizados. Hombre, habrá que achacarles un poco de culpa, porque si no, en verdad le estás dejando como que no tienen poder de decisión, y sí que lo tienen. Pero bueno, un poquito, la verdad que tienen poco, porque salirse de esos márgenes es muy complicado como estudiante. Y de hecho, bueno, me voy a callar. A ver si me dejo algo. Bueno, en principio es esto. Podría repasar los principios de aprendizaje que yo creo que son básicos, ya los dije en el otro vídeo. Bueno, solo comentar que en verdad cuando empiezan conmigo la sensación es de mucho cansancio, pero de ver la luz de, oye, pues ahora sí, estoy estudiando, esto es otra cosa. Porque por favor, resumir y leer no es estudiar, hay que codificar la información. Y creo que estudiábamos mejor con 8 años, cuando el profe de castellano o de historia nos hacía cantar la lección, pero eso, por algún motivo, el tema de la memorística, pues ya tiene una vertiente negativa, o sea, ya está contaminada, está manchada, y eso hace mucho año para una posición eh, que no es física cuántica. En verdad, nos están haciendo empollar datos y hay que aprenderlos. Y entonces la mejor manera es procesándola. Y hay otras, pero la básica es la de evocar constantemente.
y la repetición espaciada, active recall en inglés y estas movidas, pero que en verdad eso todo el mundo lo supo con 8 años. Y luego se puede complicar mucho más, ¿eh? Y también comento siempre, yo como estudio, como leo, leo y estudio todos los días, no es de esa forma. Pero para una posición no nos puede sorprender que tengamos que hacer eso. Y ya está. Entonces, sobre los principios de aprendizaje no quiero comentar nada más. Pero bueno, no tiene mucha historia mi método. Hacemos una vuelta, nos basamos en esos principios de aprendizaje que yo descubrí por experiencia y luego vi que ya estaban escritos por todos lados, pero bueno, aquí la ciencia la abanderamos cuando queremos. Y luego también tengo una cosa ya bastante clara. Yo creo que de cero, de contenido cero, con una positura que sale sin mucho conocimiento porque tiene buena media a lo mejor, pero no ha estudiado muy bien por diapositivas y por apuntes y todo eso, ¿eh? No creo que sea capaz o muy pocas personas de sacárselo a la primera. En el sentido de que si empiezas absolutamente de cero, ¿eh? Si tú, por ejemplo, has estudiado en la UNED o una facultad similar y vienes con muy buen nivel y muy buenos hábitos de estudio, eso no es empezar de cero para mí. Entonces, de línea basal cero, yo tengo calculado más o menos, eso es a ojo, tengo mis cálculos aquí siempre con módulos, nosotros trabajamos con pomodoros y con módulos para medir el tiempo, no solo como técnica para la atención. Yo creo que menos de 1 año y 5 meses, 1 año y medio, es muy difícil asimilar tema a tema, porque tengo contabilizados los módulos de media que necesita una persona media para asimilar ese tema. Menos de 1 año y medio es muy difícil. Insisto, de cero. Ya sé que hay muchas personas que se lo sacan a la primera, pero en esos meses no han asimilado toda esa información. O eres un genio y tal, y eso es muy poco frecuente por definición, pero en general pues los ritmos que yo voy viendo con todas las opositores que he tenido, me parece que en menos de 1 año y medio es muy difícil. Dicho esto, claro, las academias pues bueno, tienen que decirte que sí y tal. Entonces, ese es uno de los peligros, que al querer correr, en realidad lo que estás haciendo es no aprender bien esto y se acumula 1 año más. Y si el año siguiente vas a hacer otra vez lo de las vueltas, 3 o 4 vueltas al año, te te metes en la rueda de que nunca has acabado de asimilar ninguno de los temas. Cuando otro, a lo mejor, se contentó con presentarse al segundo año, pero hizo una vuelta profundizando en cada uno de los temas. Es muy diferente pasar 5 veces por un tema sin pena ni gloria que pasar una vez pero bien y luego un sistema de vocaciones que no me lo he inventado yo, insisto, yo lo descubrí, siempre lo cuento, lo del programa de radio de una actriz que le entrevistaban y le preguntaban cómo se memorizaba el texto, pero bueno, luego lo descubres por artículos o por libros si te interesas, luego acabas, o por vídeos, hay un montón de vídeos ahora con este tipo de cosas. Bueno, ya está, se acabó, 33 minutos, espero que no haya sido muy pesado. Tengo muchísimas más opiniones sobre estas cosas. Y el matiz creo que no lo he hecho al final. Persever, la guía creo que es lo que mejor tiene. Y luego las dinámicas que crea Bernat, pues me parecen muy bonitas, que van más allá luego de la oposición y que tienen eco ya durante la residencia y como adjuntos. O sea, Bernat es algo más que eso. Pero yo incluso cuando estuve allí, pues yo a la Academia Persever también tengo bueno, pues todo lo que he dicho, pues si se le aplica a Persever, se le aplica. Lo mejor es que eso, manuales de referencia, sus simulacros son de calidad y todo eso. Entonces, pero la planificación, y ya se lo he dicho más de una vez a él, no estoy de acuerdo con esa planificación, pero entiendo qué es lo que pasa cuando se intenta ayudar a más de una persona a la vez. Insisto que pasa de nuevo con el Estado o el sistema público, que también es muy discutible, o el tema de la psiquiatría. Cuando tú diseñas cosas para ayudar en masa, creo que se pierde muchísimo, y también con el sistema educativo. Por eso el sistema de mentores me parece aplicable y lo deseable en cualquier ámbito. Es casi una posición política esto, pero que pongo en práctica todos los días, no es una cosa teórica. O sea, en verdad, cuando la gente me llama utópico, no, utópico nada, lo estoy haciendo, tengo resultados y esto se podría generalizar, pero
la cuestión es que no se generalizaría en nombre de una empresa, porque yo no quiero montar una empresa de mentores Hernández, no. O sea, quiero decir, cada uno es de su padre y de su madre, igual que los psicoterapeutas. Pero al tratar de querer ayudar a más de una persona, en masa, tienes forzosamente que hacer planificaciones que en verdad a ninguno de la masa le va bien, pero tú tienes que hacer una media, pero las medias no le va bien a ninguno de los individuos. Los métodos también son impersonales y así con todo. Y este es el problema que tendrá cualquier academia, aunque la intención detrás pues sea muy buena. Esto es lo que pienso. Así que nada. Utópico no sé. Pues yo sigo practicando la utopía. ¿Vale? Nos vemos. Hasta luego.